Bueno, en algunos de estos problemas vamos a tener que ir comparando algunas magnitudes. Por ejemplo, en este caso, tenemos agua a 0 grados Celsius y entonces se va a extraer calor o el agua va a ceder calor para tratar de convertirse en sólido. Entonces, la situación es a temperatura constante, o sea, el calor que cede el agua se utiliza para realizar un cambio de fase de líquido a sólido. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es comparar cuánto calor necesitamos para derretir, para que se congele todo el agua. Bueno, entonces vamos a buscar los valores. Déjenme ver en qué página estamos para regresar pronto. 628. Bueno, aquí son capacidades caloríficas, pero lo que queremos ahora son calores de transformación o calor latente. Entonces aquí está la tabla, aquí tenemos el agua y el calor de fusión, ¿verdad? Que es el mismo que el de congelamiento. Vamos a poner aquí. Este es de fusión. Del agua. Arriba dice que son kilojoules, por eso pongo aquí que son 333 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. Y de masa, de 110 a 628. De masa tenemos 258 gramos. La masa es igual a 0.258 kilogramos. Bueno, ya no lo voy a escribir otra vez, solamente voy a hacer el producto. Espero que lo hagan ustedes también. Eso me da 85.914 joules, por lo que sería lo mismo 85.9 menos 14 kilojoules. Vemos aquí que el agua cede 50.4 kilojoules, por lo tanto, eso significa que
cierta cantidad de agua no se va a congelar, solo se va a congelar una parte. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar la misma expresión y podríamos ponerlo de esta manera, ¿verdad? A veces no podemos poner todas las ideas en alguna expresión. Bueno, lo tenemos que ir haciendo por partes, es una expresión algebraica, pero cuando podemos, pues eso nos ahorra mucho trabajo. Entonces podemos poner aquí la masa total del agua va a ser igual a la masa del hielo más la masa de agua, ¿no? ¿Y qué nos pide? ¿Cuánta agua permanece sin congelar? Ok, o sea, nos piden, no, perdón, sin congelar. Entonces, va a ser igual a masa total menos la masa de hielo, ¿verdad? La masa que se congeló. Y ahora esta masa que se congeló la vamos a encontrar exactamente con esta misma fórmula. Tenemos el calor latente o el calor de transformación del agua y tenemos el calor que se suministra. Entonces, como sabemos el calor que se del agua, ¿verdad? Y sabemos este calor de transformación, podemos entonces calcular la masa de agua que se congela. Entonces, no tenemos mayor problema. Aquí son kilogramos. Cuando hacemos aquí la operación entre las unidades, vemos que se van a ir los joules y nos va a quedar kilogramos. Los factores de 10 a la 3 los puedo cancelar, pero solamente hacemos la operación de 0.258 menos, abro un paréntesis, 50.4 entre 333. Y según esto, estoy en un error, me corrigen. ¿Sí obtuvieron ese resultado? Sí, profe. ¿Preguntas?
¿No tienen preguntas? De momento no. Okay. Bueno, cuando tengan dudas o algo, siéntase con la confianza de preguntar o interrumpir, porque entonces así ya yo tengo la confianza de que ustedes van a preguntar y no necesito estarles preguntando en cada ocasión, y así eficientamos el tiempo, ¿verdad? Lo aprovechamos más. Este problema 4, lo voy a leer, ya después discutimos un poco. Dice: un objeto de 6.50 kilogramos de masa cae desde una altura de 50 metros y por medio de una transmisión mecánica hace girar a una rueda de paletas que agita 520 gramos de agua. El agua está inicialmente a 15 grados Celsius. ¿Cuál es la máxima elevación posible de la temperatura? Esto es decir, si no se perdiera ningún tipo de energía en el proceso, ¿cuánto se podría elevar la temperatura? Esto es, digamos, como un ejemplo representativo del experimento de Joule, ¿verdad? Para encontrar el equivalente mecánico de calor. Y bueno, lo que trata es de ver cómo la energía potencial que tiene esta masa a cierta altura, cómo podemos transformarla toda, ¿verdad? En un cambio que se utilice para suministrar calor a esta agua y elevar su temperatura. ¿Sí se entiende? ¿Lo podemos hacer? Bueno, entonces vamos a suponer que la energía potencial va a ser igual al calor que se suministra. No, déjenme lo hago de otra manera. Entonces, esta energía potencial es mgh y el calor que se suministra va a producir un cambio en la temperatura. Entonces, esto tendríamos la masa del agua. Ahora sí es la capacidad calorífica, ¿verdad? Porque no está realizando un cambio de fase, sino que se está utilizando la energía para aumentar su energía interna y por lo tanto produce un cambio en su temperatura, ¿verdad? Vamos a diferenciar para no caer en complicaciones, ya iba a cometer un error. Porque las masas no son las mismas, ¿verdad? Este es del bloque y este es del agua. Es más, me puedo ahorrar un subíndice. Esta es la masa del agua.
Si corro muy rápido la pizarra que no pueda copiar, me dice, ¿no? Vamos a los datos para las unidades, siempre tener cuidado con las unidades. El objeto está en kilogramos y el agua en gramos. Entonces, si quieren, podemos poner aquí la temperatura inicial, 15 grados Celsius. La masa está clara, ¿verdad? Son 6.50 kilogramos. La gravedad no hay problema, la altura está en metros. Bueno, entonces hay la capacidad calorífica. Creo que eran las 610, ¿verdad? 610. Aquí está el agua, 4190. Aquí son joules, vean. Y las otras son kilojoules. Se utiliza más energía, ¿verdad? Para hacer un cambio de fase que para cambiar la temperatura. Entonces vamos a poner aquí. Y ahora solo hacemos operaciones, ¿no? A ver, déjenme ver, aquí creo que puede haber alguna inconsistencia.
A mí también me dio 16.46. Pero ahorita les digo dónde está la inconsistencia. A ver, déjenme ver. La temperatura no tiene que estar en Kelvin. En eso estoy precisamente, ahorita les digo, espérenme. Pero el cambio de temperatura Sí, en está Kelvin y bien. en Celsius es el mismo, ¿no? Sí, está bien. Porque aquí hay un delta T que tenemos aquí. Entonces el cambio de esta temperaturas es el mismo que si lo hacemos en Kelvin o en Celsius. Sin embargo, para aquellos que no nos crean, se podría hacer el ejercicio. A ver, déjenme ver dónde se puede observar fácilmente. Es que se puede observar aquí. Sí, ok. Esta diferencia que tenemos aquí dentro del paréntesis está en Celsius. Entonces, si convertimos a Kelvin, tenemos que sumar la misma cantidad. Entonces, esta diferencia va a seguir siendo la misma. Quiere decir que esta igualdad se cumple y por lo tanto, se debe cumplir en cualquier parte. Vaya si aquí sea Fahrenheit o sea, perdón, sea Celsius o sea Kelvin, ¿no? Además es creíble, ¿no? Porque realmente no es mucho el incremento de la temperatura. Otra cosa importante, que a veces se nos pasa, analizar, solamente encontramos el resultado, ya, llegamos al resultado y nos olvidamos de lo demás. Entonces vean, o sea, para que se imaginen el experimento, el objeto es de 6.5 kilogramos, ¿verdad? Y una altura de 50 metros. Y entonces, déjenme ver dónde está. Aquí cuando hace yo el experimento, dice la caloría se definió originalmente como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 a 15.5, ¿verdad? Y aquí fueron, 520 kilogramos, 520 gramos, perdón. Obviamente, se debe tomar una cantidad de agua suficiente, ¿verdad? Y después tratar de dividir toda la energía que se suministró entre la masa para hacer el cálculo por gramos, porque si tienen solamente 1 gramo de agua, entonces prácticamente las paletas no van a tener nada que agitar. Quiere decir entonces que, pues es un experimento muy delicado, ¿no? O sea, usted utiliza una cierta cantidad de masa, no es cualquier, son 6 kilogramos, no aparentemente, pero los tiene que subir a 50 metros y todo para poder detectar solamente el cambio de 1,5 grados aquí, ¿no?
Estaba en 15 grados y ahora está en casi 1.5. Y él decía que la precisión de Joule era cercana al valor actual en un 1%. Quiere decir que fue muy cuidadoso en su experimento, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos otros. El 7 no lo vamos a hacer, es muy parecido al que se resolvió en el ejemplo, pero si alguien lo checa o algo lo hace, no recuerdo si ese, pero parece que hay algún error en el resultado, no me acuerdo por qué, no estoy seguro, ¿no? Pero por si no dan en alguno de los incisos, ya saben por qué, ¿no? Vamos a ver el problema 10. Un termómetro de 0.055 kilogramos, o sea, 50 gramos y 46.1 joules sobre Kelvin de capacidad calorífica. Vean aquí, nos está dando la capacidad calorífica, ¿verdad? Es una propiedad del instrumento, o sea, del termómetro. Usted sabe entonces que cada vez que le suministre 46.1 joule en forma de calor al termómetro, se va a elevar su temperatura 1 grado Kelvin. No sé qué está pasando, que se apagó. Vamos de nuevo a conectarla. Ya. Entonces un termómetro de 55 gramos de masa y 46 joules sobre Kelvin de capacidad calorífica indica 15 grados Celsius. Luego se le sumerge completamente en 0.300 kilogramos de agua y llega a la misma temperatura final del agua. Si el termómetro indica 44 grados Celsius, ¿cuál era la temperatura del agua antes de la inmersión del termómetro, despreciando otras pérdidas de calor? Bueno, es siguiendo la misma idea de la pieza de cobre caliente que cae en el agua que está dentro del vaso. Entonces aquí, déjenme ver algo. El termómetro está a 15 grados y al final está a 44 grados Celsius. Entonces, como están en contacto solo ellos dos, despreciamos la interacción con el ambiente, entonces no se está suministrando calor al sistema, o sea, nuestro sistema va a ser el termómetro y el agua, ¿no? Entonces, el calor total transferido en el sistema va a ser igual a 0, es decir, el calor que pierde uno lo gana el otro. Y como el termómetro aumentó su temperatura de 15 a 44.4, eso significa que el termómetro absorbió calor, por lo tanto, los 300 gramos de agua debieron haber cedido calor al termómetro para llegar al equilibrio térmico. Bueno, entonces planteamos esto como, lo vamos a poner así,
el problema 10, ¿verdad? Entonces, el calor total transferido en el proceso va a ser igual al calor. Bueno, aquí en este caso ya sabemos que absorbió el termómetro más el calor que eso dio el agua, y esto va a ser igual a 0. Este calor, el del termómetro, solamente tenemos la capacidad calorífica por el delta T, ¿verdad? Espero no equivocarme, pero era una C mayúscula para dejen ver, pero aquí está una C prima, ¿verdad? Ok. Estamos en el 10, ¿verdad? Entonces, este es una C prima. Para el caso del agua, vamos a tener M, C, pero esta, bueno, mejor aquí le pongo el delta T prima, y aprovechando que la otra C también tiene. Debemos recordar que esos delta T no son los mismos, ¿verdad? El cambio en la temperatura no va a ser la misma en el termómetro que en el agua. Entonces aquí tendríamos la temperatura final del agua menos la temperatura inicial, que es la que no sabemos. Y otra vez aquí tenemos delta T, ¿verdad? Como tenemos un delta T, entonces no importa si trabajamos en Kelvin o en Celsius. Perdón, aquí me faltó la capacidad calorífica. La temperatura final, ahora sí, en este caso sí es la misma que esta, ¿verdad? Esta y esta, porque llegan al equilibrio térmico el agua y el termómetro. Y aquí tendría menos la temperatura inicial, que era 15, ¿no? Sí lo voy a poner. Me voy a dar cuenta ahorita para ya después no tener problema con las unidades. Del lado izquierdo de la ecuación, este es Joule sobre Kelvin. Aquí tendría Kelvin, de este lado me queda Joule. Aquí tenemos kilogramo. Este C, es que es el calor específico, es Joule sobre kilogramo Kelvin. Entonces con este kilogramo y con este Kelvin, entonces solamente tenemos Joule y Joule en ambos miembros de la ecuación. Solo me debo preocupar ahora de tener las unidades adecuadas y listo, ¿verdad? Esta temperatura final no la voy a poner ahorita, pero también lo conocemos, ¿verdad? Es 44 grados Celsius. Y entonces tenemos que despejar TI, ¿verdad? Esta es la que nos interesa.
aquí era igual a 0, perdón, aquí. Entonces, aquí paso esto al segundo miembro con un signo menos y esta C' la paso a dividir, ¿no? Signo menos aquí. Y ahora pensaba cambiar este signo menos, meterlo aquí, cambiar el orden aquí de estos términos que se están restando, pero mejor no, porque la TI que la quiero es positiva, entonces esta la paso acá, va a ser positiva, y este término lo paso al primer miembro positivo y luego transmuto el primer miembro y el segundo de la igualdad, pero lo voy a hacer de un solo golpe. Si dejan de ver la pantalla, me lo dicen porque aquí me está indicando algo. La pantalla donde estoy haciendo el problema. Esto de aquí es un paréntesis, nomás que salió un poco curvo de abajo, parece una letra C. Todo está bien, excepto la masa que debe ser en kilogramos. Cero punto 0.3 la masa. La C del agua ya lo habíamos utilizado arriba, ¿verdad? 4190 Joule sobre kilogramo Kelvin. Creo que estaba aquí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces ahora hay que hacer operaciones. Ya no ven, creo que nada, ¿verdad? Pero no me avisan. Vamos de nuevo a conectarnos. Ahorita la pantalla se ve en negro, pero hace rato sí se veía. Sí, ok. Creo que ya se ve otra vez, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, entonces voy a hacer primero las del segundo término, el segundo miembro, esto, y ya después lo sumo para no estar guardando valores o anotarlos en algún lado. Dentro del paréntesis tengo 44.4 menos 15, ¿verdad? Y todo eso entre. Esa es la capacidad calorífica del termómetro 0.050, no, perdón, 46.1. Híjole, ahora déjenme ir por el cable para conectarlo. Espérenme un momento. Sí, no se preocupe.
Espero que les haya dado lo mismo que... Y perdón, no me estoy escuchando. ¿Sí les dio ese valor? ¿Sí les dio este resultado? ¿Sí me están escuchando? Sí, se escucha. Por lo menos a mí me había dado 45.4, pero estoy viendo si tengo algo más. Ok, no está bien, así yo también lo checo. La masa es 0.3 por 4190 por, abro un paréntesis, la diferencia entre 44.4 menos 15. Lo cierro. Entre, abro otro paréntesis, y eso creo que no era necesario el paréntesis. Entre, esa C' es la que da el problema, 46.1. Esto es igual. Uy, ya me dio un valor muy grande, esto no puede ser, algo hice mal. Es que, bueno, por lo menos en la mía el MC iba en el denominador. Si lo hice mal, ok. A ver. Este es, ya. Y es que esta es la temperatura. No, aquí hay una mala sustitución. Ya vi dónde está el error. Pero está bien. No me ayudan, me dejan morir solo. Ok, déjenme ver entonces. Borramos. Vamos a poner más grande el borrador. Eso, ahora sí vamos a borrar. Bueno, esto creo que no, pero esto sí. Esto también. Ya. Así lo volvemos a regresar a su tamaño.
el que debía despejar era a ver, no. En este primer miembro aquí tengo el termómetro, entonces aquí la inicial son los 15. En esta parte, este es el del agua, esta es la temperatura final del agua, que es la misma del termómetro, y la inicial, esta, es la que no conocemos, entonces desde ahí empezaron mal las cosas. Por eso dice su compañero que iba en el denominador, ¿verdad? A ver, el compañero que me hizo la observación, ¿tenemos la misma expresión? Sí, y ahora Ok, sí es la misma. ahora sí. Ahora sí no la regué tanto. Ok, entonces ahora sí vamos a los resultados. C' 46.1. (44.4 menos 15) entre el producto de 0.3 por 4190. Esto me da 1.078 y le sumo la temperatura final de 44.4, ¿no? Y eso me da 45.47, bueno, 48, algo más. Que creo que es lo que había comentado Marcos hace un momento, que le daba 45 y fracción. Bueno, voy a borrar estos datos para... Ya se volvió a desconectar, creo, la pantalla. Todavía la siguen viendo, ¿verdad? Aproximadamente. Eso les dio. Que ya se volvió a desconectar. ¿Eso les dio de resultado, perdón? Sí. Ok. Su compañero que me hizo la observación, ¿también ese es su resultado? Sí, también es así. Ok. Bueno, otra cosa más que observar en este problema. No sé si recuerdan cuando veíamos la primera ley de la termodinámica, perdón, la ley cero de la termodinámica,
que decía que dos sistemas estaban en equilibrio térmico entre sí, digamos un sistema A y un sistema B, están en equilibrio térmico entre sí, si ambos por separado están en equilibrio térmico, perdón, con otro sistema C, y ese sistema C era el termómetro o es el termómetro. Pero yo les decía que el termómetro debe ser muy pequeño comparado con los sistemas. Eso generalmente utilizan en los experimentos en general. Se llama que no sea muy invasivo, es decir, que al momento de hacer las medidas no alteremos nuestros sistemas. Y bueno, aquí se puede ver un caso, ¿verdad? De que la temperatura inicial del agua era 45.478 grados Celsius, pero cuando medimos con el termómetro, medimos 44.4, ¿no? Aquí está, ¿no? Eso significa que con el solo hecho de estar midiendo, yo estoy alterando el sistema. O sea, cuando yo iba a medir la temperatura del sistema era 45.478. Cuando yo hago la medición con el termómetro, entonces hay un intercambio de calor, de tal manera que el termómetro entra en equilibrio térmico con el sistema y entonces modifica la temperatura. Entonces, esta temperatura esta de acá de 44 grados Celsius que estamos tomando, es cuando ya el sistema llegó al equilibrio térmico con el termómetro. Entonces, en ese instante, efectivamente estamos midiendo la temperatura que tiene el sistema, porque ya está en equilibrio térmico con el termómetro, pero no es la temperatura que tenía al inicio. Eso, vean las dimensiones del termómetro. Es un termómetro de 55 gramos y aquí tenemos 300 gramos de agua. Eso significa que si el termómetro fuera un poco más grande, ¿verdad? Entonces alteraría por mucho más la temperatura del sistema. ¿Sí está claro? Bueno, que hay uno que es interesante, déjenme ver, los voy a poner a trabajar un ratito, mientras yo descanso, entre comillas, yo lo voy a estar resolviendo también, pero quiero que piensen un poco. Este problema 17 dice, una persona prepara una cantidad de té helado mezclando 520 gramos de té caliente, bueno, del té caliente, que esencialmente es agua. En los cálculos vamos a considerar como que el té es agua, con una masa igual de hielo a 0 grados Celsius. ¿Cuáles son la temperatura final y la masa de hielo restante si el té caliente está inicialmente a una temperatura de, o sea, un primer caso va a estar a 90 grados Celsius y un segundo caso a 70 grados Celsius? ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a trabajar. Pero les voy a dejar de compartir pantalla un momento y les voy a compartir solo el documento. Bueno, entonces vamos a trabajar.
¿Cómo van? Más o menos. ¿Cuál sería el calor específico del hielo? ¿Sería el mismo del agua? Ajá, es el de fusión, es el mismo de congelamiento. Ese es de 333 por 10 a la 3 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Sobre kilogramo nada más, perdón. Porque esa temperatura constante. 333 por 10 a la 3 kilojoule sobre kilogramo. Gracias. Sí, por nada.
¿Alguien terminó ya un inciso? Para ir comparando. El A me dio. Ah, bueno. Bueno, a mí me dio 5.14 grados Celsius. A ver, el inciso A. Pero yo usé otro calor latente. Bueno, por ahí se estaba dando. ¿Cuánto le dio, perdón? 5.14 grados Celsius. Ok, ¿alguien más? A mí me dio 5.263. Ok, bueno, sí. Bueno, yo lo cerré, le puse en 5.26 grados Celsius. O sea, en el primer caso, se funde todo el hielo y además sube un poco, es decir, el calor que puede suministrar o el calor que suministra el agua es suficiente para fundir el hielo y después todavía le sigue suministrando calor hasta que llegan al equilibrio térmico de 5.26 grados Celsius, es decir, al final se tiene pura agua a 5.26 grados Celsius. Y el inciso B, ese todavía no, o en eso están. Ya no estoy. ¿Perdón? En eso están, ok. Yo tengo una duda en ese. Sí, La temperatura final siempre debe estar como entre las temperaturas iniciales de los dos sistemas. claro. O sea, va a ser, uno está a 0 grados Celsius y el otro está a 70, ¿no? Entonces, y además tienen la misma masa, bueno, van a estar entonces a una temperatura intermedia, ¿no? Si es que me había dado Sí, negativo y ya es una después temperatura, lo... ¿sí lo escucho? Ah, es que lo hice y primero me dio negativo, Sí. pero entonces asumí que restaba hielo y después asumí que la temperatura final era cero. No sé si está bien. Este, no está bien del todo, piénsele un poco y si no, ahorita al final, lo aclaramos. Eso de que llega al valor, un valor negativo de la temperatura, es un error en que casi todos incurrimos y me incluyo. Ahorita vamos a ver lo interesante del problema, ¿no? Échale un poco más de eso, ¿no? Piénsele un poco más.
¿Alguien ya terminó el otro inciso? Bueno, les comparto pantalla, si se alcanza a ver. Sí, Ok, bueno, entonces iniciamos. Entonces voy a hacer aquí una parte de aritmética, la que ya luego le hacemos el feo, pero ahora sí nos va a ayudar un poco. Entonces, primero tenemos el caso a 90 grados Celsius. Entonces, vamos a ver el calor que se necesita para fundir la masa de hielo, ¿no? Entonces, tenemos 0.52 kilogramos por el calor latente, y eso me da que necesito 173.160 joules para fundir todo el hielo. Ahora vamos a ver todo el calor que puede suministrar el agua para llevarla, ¿verdad? Para llegar a 0 grados Celsius, porque está a 90. Entonces, ahí tenemos aquí el calor, ¿verdad? Que debe ceder para disminuir su temperatura a 0 grados Celsius. Entonces, tenemos la masa, el calor específico del agua, y este delta T sería la temperatura final, que sería 0 grados Celsius, menos la inicial 90. Entonces, aquí tenemos menos 90 Kelvin. Esto me da menos 196.192 joules que puede ceder el agua, ¿verdad? Para llegar a una temperatura de 0 grados Celsius. Si comparamos, vemos que el valor absoluto, es decir, los tamaños, ¿verdad? De las cantidades, es mayor el calor que puede suministrar el agua para bajar su temperatura a 0 grados Celsius que el que necesita el hielo para fundirse completamente. Entonces aquí hago la anotación. Se puede fundir todo el hielo y además podemos aumentar su temperatura, es decir, una vez que se funde todo el hielo va a estar a 0 grados Celsius y podemos aumentar su temperatura. Entonces, otra vez la misma idea. El calor transferido en el proceso va a ser igual a 0. Vamos a tener el calor que gana el hielo más el calor que cede el agua va a ser igual a 0.
¿De qué manera absorbe calor el hielo? Bueno, primero para derretirse, para convertirse todo en agua, de hecho aquí lo puse, ¿verdad? Es la parte del hielo. Primero lo convertimos todo en agua y luego vemos hasta qué temperatura va a llegar. Va a tener un aumento de temperatura. Aquí va a haber un delta T. Y el agua, vamos a ver que va a cambiar su temperatura, ¿verdad? Aquí hay un cambio de temperatura, por eso utilizo aquí el calor específico, aquí también el calor específico, y aquí hay un cambio de fase, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí están los términos. La masa es la misma, la puedo eliminar. Les tengo aquí LF, aquí me queda C. Esto es el hielo, la temperatura final del hielo menos la inicial, que estaba a 0 grados Celsius. Y luego este otro término, ya eliminamos la masa, el calor específico, la temperatura final que alcanza el agua, menos la temperatura inicial de 90 que tenía, ¿verdad? Entonces ahora trabajamos, aquí tenemos LF, C por TF, aquí también tenemos C por TF y aquí tenemos menos 90C. Ya verifiqué que las unidades sean consistentes, ¿eh? Estos dos términos de en medio son semejantes, entonces voy a tener 2C TF, el 90 lo paso sumando y el LF restando. Y finalmente paso 2C a dividir. Entonces tengo 90 menos LF sobre 2C, solamente hago las operaciones. Bueno, aquí puedo simplificar estos dos términos, es decir, cada uno de los términos del numerador los separo con su denominador independiente, entonces aquí me va a quedar 45 menos LF sobre 2C. Hago las operaciones y entonces el valor coincide con lo que tenían aproximadamente su compañero. Entonces, después de este proceso de poner el hielo a 0 grados Celsius en agua a 90 grados Celsius, se funde todo el hielo y al final tenemos solo agua, ¿verdad? Solo agua a 5.26 grados Celsius. Cuando terminé iba a poner la anotación aquí completa, pero se me olvidó. Bueno, entonces ya nada más le puse que se funde todo el hielo, pero entonces tenemos agua al final a 5.26 grados Celsius. No sé si hay preguntas hasta ahí. Eso parece que no. Ahora vamos con el segundo caso. Vamos a hacer lo mismo con Q3 que lo que se hizo con Q2, es decir, cuánto calor puede suministrar el agua para, al llevar su temperatura ahora de 70 a 0 grados Celsius, ¿no? Entonces, esto es muy parecido, solo que aquí al final, en vez de tener menos 90, como el caso de arriba, ahora tenemos menos 70. Y esto me da 152.516 joules. Si se desconecta, dejan de ver la pantalla, me avisan porque me mandó aquí un mensaje. Y ahora otra vez me regreso. Tengo 152.000. Y el Q1 es 173.000. Entonces sucede que ahora sí, en valores absolutos, Q3 es menor que Q1, ¿verdad? Esto quiere decir que aunque el agua disminuya de 70 grados Celsius a 0 grados Celsius, no va a aportar el suficiente calor para fundir todo el hielo. Y entonces, eso creo que lo escribí aquí, no se puede fundir todo el hielo con el calor que suministra el agua caliente. Bueno, entonces si no se puede fundir todo, ¿cuánto hielo se puede fundir, verdad? Bueno, perdón, vamos a comparar o vamos a ver ese calor, el Q3, cuánto hielo puede fundir, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el calor
suministrado por el agua. Este es el calor latente de fusión y tenemos que calcular la masa que se puede fundir. Entonces, esta masa que tenemos aquí ya va a ser líquido, ¿verdad? Va a ser agua. Aquí tenemos agua y nos quedó ya una parte de hielo. Entonces, la masa total va a ser la masa de hielo que nos quedó más la masa de agua. Despejamos aquí la masa del hielo menos la masa de agua, pero la masa de agua es esta que tenemos aquí. Quizá valga la pena, no le voy a poner aquí, porque le iba a poner masa de agua, pero entonces se supone que estamos fundiendo hielo. Espero que con lo que está escrito se entienda. Entonces tenemos aquí masa de hielo más la masa de agua, despejamos masa de hielo, la masa total menos la masa de agua, y la masa de agua, bueno, lo que sí puedo poner es aquí una flecha, ¿verdad? Indicando hacia acá. Esa es nuestra masa de agua, es el hielo que ya se fundió. Entonces solamente sustituyo. La masa de hielo es la masa total menos el calor que se dé el hielo entre el calor latente. Hago las operaciones y me queda 0.62 kilogramos. Entonces esto me da 62 gramos. Y entonces podemos concluir que al final nos queda un trozo de hielo de 62 gramos con 978 gramos de agua, todo a 0 grados Celsius. El error que creo que cometía Marcos, que luego todos cometemos, es que no hacemos la comparación de los calores, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos creo que aplicamos la misma fórmula, no recuerdo, pero creo que aplicamos la misma fórmula en el segundo caso. Y entonces ahí es cuando nos falla, ¿no? Porque hay un término que no tiene razón de ser. Entonces, este es un bonito problema que nos enseña mucho, es decir, debemos tener cuidado, ¿verdad? Analizar primero la magnitud, cuánto tenemos de cada cosa, de cada sustancia, ¿verdad? Para poder plantear los problemas, ¿no? Es como si vamos al supermercado, ¿no? Y voy a comprar esto y el otro y no sé cuánto dinero llevo, ¿no? Entonces aquí es algo parecido, ¿no? Necesito saber cuánta energía puede suministrar el agua para ver si es suficiente para fundir todo el hielo, ¿verdad? Y si no lo funde, entonces cuánto hielo nos va a quedar, que es en el segundo caso. No sé si tengan preguntas. ¿Les pareció interesante el problema? Y bueno, ¿sí escucho? Ok. Si yo hubiera partido en el inciso B, solo con esta expresión, a lo mejor no tendría sentido, ¿verdad? Bueno, algo está pasando, pero lo importante vienen las comparaciones, ¿no? De los calores, ¿verdad? Ver cuánto calor puede ceder el agua y cuánto calor puede absorber el hielo y si se funde o no se funde todo. Bueno, entonces se nos está acabando el tiempo. Déjenme checar algo. Creo que yo quería ver algo de teoría, pero creo que no fue posible. Sé que el temario es extenso, pero a veces es importante tener calidad que cantidad, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de igual manera cubrir de todo el material. Espero que hayan leído lo de los sólidos, ¿no? Esto era importante, ver la temperatura de Debye, cómo hay una aproximación, ¿verdad? Cuando se acercan
a la temperatura de Debye y luego los 0 Kelvin, ¿verdad? Todos las capacidades caloríficas o todos los sólidos se comportan más o menos de la misma manera. Bueno, graficamos la temperatura absoluta en la temperatura de Debye de cada uno de los sólidos, ¿no? Y bueno, la siguiente clase voy a ver esto, capacidad calorífica. Voy a ir un poco rápido, si es que les sugiero que le den un vistazo. Y luego todavía nos va a quedar, creo que la parte de energía interna, la primera ley, perdón. Y luego aplicaciones de la primera ley. Bueno, yo espero que terminarlo otra semana o a ver si lo hago rápido. No sé si hay preguntas. Bueno, por aquí hay algo en el texto, perdón, en el chat. Ok, si nos comentas, compañera, que es interesante el problema. Ok, pueden ir practicando, ahí hay más problemas por resolver. Claro que no los podemos hacer todos, pero pues podemos hacer aquellos que nos parecen interesantes, que no son tan triviales, ¿verdad? Que no solo sustituir fórmulas. Y no sé si les comentaba a ustedes la clase anterior que es tantas cosas que resolvemos de manera diferente, con diferentes técnicas, con diferentes enfoques, ¿no? Eso nos da un poco más de plasticidad a nuestro cerebro, es decir, que tenemos muchas opciones para resolver las cosas y eso nos da una formación muy buena como físicos y que somos competitivos casi en cualquier área, ¿no? De la ciencia. Bueno, no sé si alguien tenga más que opinar y si no, pues les deseo un buen fin de semana, que se sigan cuidando, procurar no enfermarse. Realmente cada vez que tenemos clase, aunque no los veo porque su autoestima anda muy baja y no encienden sus cámaras, no quieren que uno los vea, pues me da gusto saber que están bien, ¿verdad? Creo que no, si no me cuento yo, son 17 alumnos, creo que ya algunos empezaron antes su fin de semana. En lista son 26, 17, 9, o sea, faltaron 9 hoy. Ok, entonces nos vemos la siguiente semana. Cuídense, buen fin de semana. Descansen un poco, pero también hay que trabajar, no aflojen el paso. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. profe. Hasta luego. Gracias.